Hola amigos, amigas, loquenderos, usuarios random de YouTube, como pueden ver este sería un creepypasta, pero serán dos historias que me pasaron en realidad, a diferencia de las demás historias, al vivirla no me fui a un manicomio ni ninguna de esas mierdas, para culminar esta no solo sería la historia del Persona 3, sino algo que me pasó el día 18 de febrero, alrededor de las 10 de la noche en este año, sin más que decir, sujétense los pantalones y no se hagan en los pantalones, porque ahora comenzamos. Era un día más, acababa de ayudar a mis abuelos en su puesto de trabajo, al llegar a mi casa me dispuse a jugar el Persona 3 en mi PlayStation 2, pero mi disco estaba rayado y en ese entonces recordé que mi hermano menor se había quedado a jugar mientras yo no estaba, resignado me dispuse a botar el disco al basurero, además que es un juego un poco viejo, pensé que no lo podría volver a encontrar en ninguna parte. Al día siguiente, cuando yo estaba en el puesto con mi abuelo, pasó un caballero y se veía que pasaba puesto por puesto, se acercó a mí y me dijo que él era nuevo vendiendo juegos de vídeo y así que los vendía baratos. Enseguida, vi su carpeta con malos ánimos, hasta que vi lo que no esperaba, era un juego de Persona 3, pregunté el precio y él me contestó que lo tenía a 500 pesos chilenos, enseguida fui a pedir dinero para comprarlo pero mi abuelo me dijo que ya tenía muchos juegos y no me pasó la plata, luego de decir que no se podía el caballero se retiró y al doblar en la esquina, se le cayó un objeto, enseguida fue a recogerlo y para mi alegría era mi querido Persona 3, al llegar a mi casa puse el juego dispuesto a jugarlo, todo iba bien hasta que quise cargar mi partida, me decía que no existía archivo de este juego en esta memoria, me encabroné porque ya llevaba la mitad del juego más o menos, así que inicié una nueva partida, pero lo raro es que no me mando al inicio del juego sino que me mando al inmediatamente a la torre de Tartarus sin dejarme poner mi nombre, es más el personaje se llamaba Minato igual que como le pongo a mis personajes en los RPG, además que no estaban mis compañeros, tampoco estaba la puerta de la Velvet Room, ni siquiera estaba el punto sabe, solo estaba la puerta que solo aparece cuando te terminas el juego una vez solo me quedaba meterme en esa puerta. Cuando entré el escenario se veía más real, ya no solo estaban las paredes manchadas de sangre sino que también habían extremidades de personas en el lugar, me sentía dichoso de jugar el God of War 2 antes de eso, continué hasta llegar a la primera batalla, mi personaje portaba una hoz y mi único persona disponible era Thanatos, este solo sabía dos ataques, Death Touch, y Devorar, cuando seleccione el ataque Devorar creyendo que le robaba la vida al oponente además de ser ataque físico, me sale un mensaje que decía que no se puede utilizar este ataque en esta batalla, solo me queda utilizar el ataque de Death Touch, al usarlo aparece Thanatos y le entierra el cuchillo a mi oponente dejándolo en el suelo sin HP, antes de que desapareciera el enemigo apareció un mensaje que decía Thanatos ha utilizado devorar en eso Thanatos empieza a devorar al enemigo, se veía toda la sangre salir del enemigo, desenchufe el juego pero este seguía funcionando imagine que si esto no detenía al juego nada lo haría, así que volví a enchufarlo, continué así hasta el final del piso y a la salida estaba uno de mis compañeros equipo, él me decía, no puedes seguir así, y comenzó la batalla y termino igual de rápido con la desagradable escena acompañada de un agudo grito de dolor. Así continuo por el resto de los pisos, al superar el noveno piso, me mando al piso -1, ese piso además de que tenía que venir 9 pisos abajo, este era solo un pasillo rodeado de lava, a mitad de pasillo se veía como Thanatos se salió de mi personaje. Lo seguí por el resto del pasillo y para mi sorpresa al lado de Thanatos estaba el duplicado de mi personaje sin armas, y este me decía, ahora sufre la desesperación porque es ti turno, al comenzar la batalla me tocó a mí primero, solo pude utilizar ataque pero siempre fallaba, hasta que mi rival utilizó a su persona, esta era Thanatos que utilizó Death Touch lo cual causó la pérdida de mi personaje, de inmediato, mi rival utilizó devorar, mi personaje era devorado por Thanatos este le sacaba las tripas, seguido de desmembrarlo, después del espectáculo la pantalla se puso negra seguido de un mensaje que decía, pronto te ocurrirá algo similar, luego el juego me regresó al menú de carga donde estaba mi archivo, cuando pude saqué el disco, lo rompí y lo dejé en la basura, esto me enseñó algo, jamás debes ser despreocupado con donde consiga las cosas porque pueden ser fatal. Esta historia fue inédita casi no lo podía creer, pero no importa aquí les va.
Ese día había vuelto de un campamento de mis conocidos, esa noche jamás la olvidaré, estaba arreglando mi deck Ice Barrier de Yu-Gi-Oh, en ese momento me sentía imparable casi igual a Chuck Norris, ya era tarde así que empecé a prepararme para dormir, y no me da un zumbido en toda la cabeza que hasta me mareé, fui a la cocina de beber agua pero cuando miré por la ventana toda la ciudad estaba oscura, sin ninguna luz, en eso escucho que una voz dice mi nombre 3 veces, salí corriendo a ver si mi abuela me llamaba, pero casi me muero del susto cuando veo que no hay nadie en la casa, salí a preguntar a los vecinos pero el mismo resultado, no había nadie. Cuando regresé a mi casa vi a alguien en mi comedor, este ser estaba encapuchado, solo se veían sus brillantes ojos rojos, vi su mano y este tenía por así decirlo un disco de duelos, luego me apunto al suelo y había otro para mí, ¿cuál era mi sorpresa? Que estaba mi deck instalado allí, lo tomé porque esa era el primero que veía, al ver atrás la puerta se cerró no la podía abrir, y este ser me habló diciendo con una voz familiar, si quieres sobrevivir debes ganarme en lo que mejor sabes hacer. Sin más que hacer acepté el reto y obviamente fue un duelo, al comenzar yo tuve el primer turno, este fue impecable tenía a mi Daisojo protegiéndome con un Brionac y una boca abajo, en su turno utilizo una carta que no me acuerdo de su nombre, pero su efecto era el siguiente descartas un monstruo tipo demonio para matar a todos los monstruos oponentes, y así pasó mis monstruos murieron es decir no fueron destruidos sino que murieron luego usó una carta de Dark Sped cosa que no conozco, y revivió a mi Brionac pero este tenía la carne degradada y abierta, ojo fuera de lugar, no podía creer que mi monstruo estuviera así, él me mencionó que sí estaba dispuesto a salvar mi vida a costa de mis compañeros, en eso le respondí que no sacrificaría a ningún amigo por salvar mi pellejo, en ese entonces utilizo un monstruo llamado Doppelganger del Averno. Este monstruo era igual que yo, su efecto era que matando un monstruo que el controle podía ser inmune a magias y trampas, me atacó directo con 4000 y yo no podía activar Mirror Force, sentía su ataque tan real como si nunca hubiesen sido hologramas, además que utilizo cartas que no conozco que deberían estar prohibidas, continuó el duelo y yo no podía hacer nada, yo estaba todo ensangrentado al punto que veía borroso y con 5 cartas en mano y con 100 puntos de vida y el con solo ese monstruo me había casi matado. Solo dependía de la siguiente carta que saliera, él ya estaba preparando una tumba al frente de mí. Robe, la carta fue Card Destrucción, la activé y después de eso robé 5 más y en ellas cartas que jamás había visto también estaba la Dance Princess of the Ice Barrier, Ice Queen of the Ice Barrier, la Light Speed Synchro Common Soul, Última Represalia y All Force, y esto fue lo que pasó y se los narraré. Convocó a mi Dance Princess of the Ice Barrier seguido de la activación Última Represalia, lo que me dejaba tributar a mi Dance Princess para jugar a mi Ice Queen of the Ice Barrier, su efecto era que podía jugar todos los monstruos de mi cementerio a mi campo sanos y salvos, ella tenía 2000 de ataque, y la carta jamás vista, Synchro Common Soul, si poseía a la ICQN y un Synchro podía transferir todos los puntos de ataque a la ICQN ella tenía más de 8000, y por último active All Force que permitía atacar directamente a mi oponente y no se pueden jugar más cartas hasta el final de turno, antes de atacar sentí que una voz femenina me hablaba y me decía que mientras esté a su lado no me pasaría nada malo, seguido de mi declaración de ataque ganando así el desafío, luego me estuve quedando inconsciente y escucho que ese ser me decía, no tendrás la misma suerte 2 veces, pronto regresaré por ti. Luego desperté en mi comedor con mi familia a mi lado y me preguntaban por qué estaba durmiendo en el piso, desde ese día no cambio ninguna carta de ese deck, ya que algún día sé que volverá a terminar su trabajo. Bueno, esas fueron las 2 historias, solo espero que les haya parecido interesante, y si no me creen, pues chínganse a Yuma XD hasta pronto.